Bueno, seguimos brindándoles un contenido súper especial, agradable, informativo en este Mangú de la Mañana, y es el momento de recibir a nuestra especialista en salud de hoy. Ella es neumóloga internista y justamente, Samir, mencionábamos al inicio del programa de que hoy es el Día del Asma. Así es, y qué buena fecha para conversar con Laura Blanco, que nos acompaña en el día de hoy. Bienvenida, Laura. Gracias, muchísimas gracias. Un placer de estar aquí con ustedes. El placer es nuestro. Yo soy asmático, Laura, y entonces, ¿cómo podemos bregar con eso? Una consulta, porque hay gente que dice, lo cura todo, curo el asma, y te dan no sé cuánto brebaje, pero al final eso no es verdad. No, realmente no. El asma es una enfermedad que, aunque es difícil de aceptar, no se cura. Exacto, por momentos se presenta de diferentes maneras, los síntomas pueden variar, pueden pasar largas temporadas sin tener alguna crisis, te lo digo yo porque vivo esa experiencia, pero no se cura. No. Es una enfermedad que, como bien dices, bueno, lo importante sería primero definir esa enfermedad que bastantes personas padecen de la misma. El asma es una enfermedad inflamatoria, crónica, porque no se cura. Inflamatoria es una palabra característica porque lo que prepondera es inflamación en la vía respiratoria baja, pero sí son reversibles los síntomas. Es una enfermedad que presenta variabilidad en el flujo de aire, pero son reversibles los síntomas en ese paciente. Y se puede presentar a cualquier edad, preponderantemente en la niñez, como podemos ver en la mayoría de los pacientes. Sobre eso quiero que hablemos. Hay pacientes que nacen siendo asmáticos, que ven sus crisis a muy temprana edad. Hay otros pacientes que desarrollan un asma emocional, que es la que me imagino tú dices se puede presentar a cualquier edad. ¿Cuáles son los factores? ¿Por qué se da esto? Y si ese tipo de asma quizás sí es más controlable que la que es de nacimiento, por ejemplo. El asma es una enfermedad que es multifactorial, como bien mencionaron. Es cierto que muchísimos pacientes desarrollan asma cuando son pequeños porque tiene un gran componente heredofamiliar, sobre todo. Pero hay otros factores de riesgos que pueden provocar que el paciente sea asmático. Aunque la mayoría de los pacientes debutan con asma cuando son pequeños, usted puede adquirir asma en cualquier momento de su vida, siendo mayormente en la niñez. Hay múltiples factores, como podemos mencionar, el estrés es uno de esos factores que puede provocar esto. También está, por ejemplo, el asma ocupacional, porque hay personas que ustedes pueden ver que presentan cuadros de broncoespasmo durante su trabajo, sí, y que desde que uno lo saca del área ocupacional, pues mejoran. El asma se divide en múltiples formas, pero la más común o la más abarcadora sería el asma de tipo alérgico y el asma de tipo no alérgico. En ese caso, la mayoría de los pacientes son de tipo alérgico, que son los que se relacionan también con los que desarrollan el asma a temprana edad, y también está el asma de tipo no alérgico. Cuando hablamos del alérgico está polvo, polen, pelos de animales y así. Cuando hablamos del tipo no alérgico está cambios climáticos, químicos, eso, todo lo que tiene que ver, cambio estacional, ocupacional, todo lo que tiene que ver con lo que no son alergenos per se. De hecho, al principio del programa, cuando decíamos de la fecha, yo comentaba que se ha considerado la fecha porque coincide con la primavera del hemisferio norte y desarrolla muchos tipos de alérgenos en ese sentido. Pero quiero consultarte también en ese sentido, porque recuerdo que cuando presentaba yo crisis recurrente, más joven realmente, los médicos me decían que yo debía estar en un espacio donde el aire acondicionado estuviera activo, porque aparentemente en mi caso el tema del calor, el sofoque me activaba el asunto, contrario a mucha otra gente que de repente decía que si estaba expuesto al aire acondicionado entonces tenía la crisis asmática. Los pacientes que son asmáticos saben cuáles son esas cosas que les exacerban los síntomas. Por ejemplo, tal vez Juan, cuando se expone a alergenos, cuando entra la primavera y está el polen, etcétera, hace las crisis. Sin embargo, hay personas que con el cambio climático hacen crisis o sintomatología de lo que es su enfermedad del asma. Lo importante es individualizar cada paciente porque, reconocer cuáles son esos factores de riesgo que desencadenan los síntomas en ese paciente para poder saber qué medidas tomar. Algo muy importante tomar en cuenta, como mencionaron cuando eras pequeño, es que uno tiene que saber mejorar el entorno lo mejor que se pueda. Por ejemplo, humedad, filtración, polvos, cambiar las sábanas de manera recurrente por los ácaros y demás. Los detergentes son factores de riesgo en algunos pacientes, o sea, que exacerban la sintomatología en algunos pacientes. Hay pacientes incluso que cuando uno está entrando a ciertas temporadas de estaciones del año como primavera o el frío,
les exacerba también sintomatología en esos pacientes. Reconocer cuáles son esos factores de riesgo que pudieran descontrolar la enfermedad. Doctora, hay una pregunta que nos hacen desde producción y es un paciente que es asmático, pero a él le da la crisis cuando tiene un ataque de risa. ¿Eso por qué sucede? Porque al haber el ataque de risa, el paciente lo que hace es una reacción inflamatoria, que es uno de los factores de riesgo en ese tipo de paciente. Al reírse tanto, desencadena múltiples moléculas a nivel sistémico y provoca al final la hiperreactividad bronquial en ese paciente. ¿Cuáles son medicamentos para controlar el asma? Porque de repente yo recuerdo también que de más pequeño una de las cosas que me medicaban era salbutamol. Sin embargo, ya de grande está contraindicado por mucha gente porque dicen que crea arritmia y asuntos del corazón. O sea, se dicen muchas cosas. Por eso quiero saber. Mira, dicen, hay ciertos tabú en esta enfermedad. El asma, como pueden ver, el primer martes de cada mayo se celebra el Día Mundial del Asma porque son muchas las personas que año tras año se diagnostican, aproximadamente 300 millones de personas a nivel mundial, y de las personas que son asmáticas fallecen casi 500,000 al año por una enfermedad que, aunque no se cura, es controlable. Sí. Entonces, uno intenta darle conciencia al paciente o hacer conciencia en el paciente para que entienda que su enfermedad se puede controlar siempre y cuando acuda a un especialista en el área. Incluso este domingo hay un rally, el rally para el asma en el Jardín Botánico, con la intención de que vayan los pacientes, sobre todo para poder hacer conciencia de la enfermedad que, como bien les dije, se controla pero no se cura. Me imagino que aunque hay medicamentos, como dice Samir, que son propios para tratar el asma, como las crisis no son constantes, se supone que son por periodos de tiempo, uno no puede estarse automedicando tampoco por cualquier día que tú amanezcas un poquito más congestionado o una tosecita seca, como decimos a la gente que le da asma. Tiene esa tosecita seca, ya es una alarma, una alerta de que viene por ahí y va a ser su crisis. Hay síntomas que son característicos de la enfermedad. Mencionabas lo que es el salbutamol, que cuando uno era pequeño, en los tiempos de nosotros, se utilizaba muchísimo. Era como el pilar que a todo el mundo le colocaban salbutamol. Hoy en día ni siquiera es parte del como tratamiento. Eso no es un tratamiento. El salbutamol se utiliza como una segunda opción de rescate, o sea, como un rescate a ese paciente. Y como pueden ver, cuando uno acude a las emergencias, pues si un paciente está exacerbado de su enfermedad, pues se utiliza para nebulizarlo o para darle los puffs de salbutamol. El pilar depende de cada paciente, pero el pilar del tratamiento de un paciente asmático son los inhaladores. Y hoy en día hay medicamentos que tienen menos efecto cardiovascular y que tienen una mayor durabilidad y que se ha demostrado que pueden mejorar a ese paciente sin provocar tantos efectos adversos. Por ejemplo, entre los tabús que se mencionan está que los medicamentos para el asma agrandan el corazón, que dan arritmias, que hacen que el paciente sea dependiente, o sea, que se vuelva adicto. Y realmente no es así. Son medicamentos que usted los sabe usar de manera idónea. Usted puede llevar una vida normal como aquel que no es asmático. Doctora, tenemos una llamada. Nuestras líneas están abiertas al público y vamos a conversar. A ver, adelante. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien. Me habla Christopher de San Cristóbal. Placer. Su pregunta, Cristo. Una pregunta. Mi mamá siempre me daba a mí de que berrón con azúcar prieta o negra. Pero yo soy igual, o sea, de que se lo quitaron. Berro con azúcar crema. Berrón. A ver, mira, hay muchos que lo quitaron, ¿cómo? ¿En qué sentido? Son remedios caseros. Como remedio casero. Lo que pasa es que hoy en día los remedios caseros ninguno forma parte del tratamiento, del pilar del tratamiento de lo que es la enfermedad de asma. El tratamiento pilar de la enfermedad de asma primero son los inhaladores. Sí es cierto, porque tampoco uno va a hacerse la vista gorda. Hay ciertos remedios que el paciente mismo lo dice, que se siente mejor, pero uno nunca va a recomendar como tratamiento, no, mira, berro con leche, no, mira, aceite de que sí o que no. Porque al final y al cabo esos son medicamentos o son moléculas que no han sido estudiadas ni nada y que no se han demostrado que forman parte del tratamiento. En nuestros campos se utilizan mucho medicamentos, cosas naturales. Sí. Y realmente los pacientes dicen, pero yo me mejoré. Y quizás es que es verdad que mejoran, pero de manera reiterativa vuelven a hacer los síntomas, como menciona Christopher. Hay un asunto, doctora, y es que tengo entendido, recomendado que quienes son asmáticos puedan nadar.
dicen que el nado es un deporte que contribuye mucho a mejorar el tema de los bronquios. Cuénteme un poquito de eso. La natación, en las guías de asma se recomienda lo que son, obviamente en aquellos pacientes que son capaces de poder realizar actividades físicas, y que las actividades físicas de por sí no les exacerba su enfermedad de base, porque existe como desencadenante incluso el ejercicio, pero en aquellos pacientes que toleran cualquier actividad física se recomienda lo que es la natación y los aeróbicos también. Oh, los aeróbicos. Mira, me encanta saber eso. Realmente a mis hijos, los dos, los mandaron a nadar muy chiquititos por el tema del asma y sería bueno más adelante dar algunos tips, recomendaciones que la gente pueda tomar desde la casa, aunque no haya ido a la consulta. Vamos a tomar otra llamada, ¿verdad? Que tenemos aquí. Buen día. Buenos días. Sí, Buen ¿desde día. dónde nos habla y su nombre, por favor? Villa Juan. Bienvenido, su pregunta. Oigan, bendiciones para ustedes. Amén, Gracias, igualmente. amén. Bendiciones. Oigan, yo tengo un EPOC pulmonar y a mí me recetaron el Neospir. Eso es como un inhalador y un jarabe, Neospir. Aparte de el EPOC, a través de medicamentos o remedios caseros no se sabe. Aparte de, perdón. De estos medicamentos, aparte de remedios caseros para limpiar los pulmones, no es nada que dice los pulmones. No se No está se entendiendo, entiende. ¿verdad? Le diagnosticaron EPOC, ¿verdad? Fue que usted mencionó. Yo tengo un EPOC pulmonar. EPOC, ajá. ¿Usted era fumador? Sí, Ok. Lo primero a mencionar es que el EPOC y asma no son lo mismo. Son dos enfermedades de tipo obstructivo a nivel de función pulmonar, pero la diferencia está, a grosso modo, para que se entienda de manera llana, es que el asma es una enfermedad que puede revertir esos síntomas. O sea, el paciente, si lleva un tratamiento idóneo, puede llevar una vida normal. Sin embargo, el EPOC es secundario preponderantemente por el hábito tabáquico. Y es una enfermedad que, aunque el paciente mejora, no se cura. Pero que además, Ok. ¿qué sentido tiene que una persona asmática fume? Son cosas que no, debe van ser. de la mano. no Pero hay tienen nada asmáticos ver. que lo hacen. Sí, hay asmáticos que lo hacen. Pero él mencionó una enfermedad que realmente no es asma. Él tiene otra condición que se llama EPOC, que ya es relacionado a su hábito tabáquico. A propósito de eso de fumar y ser asmático, gracias por la llamada. Ahora que están tan de moda, los vape, que lo hemos mencionado muchas veces aquí, y los cigarrillos electrónicos, ¿es contradictorio para un paciente asmático o alérgico de repente? Claro que sí. De hecho, en una de las guías de asma lo menciona así como un acápite pequeño. Usar dispositivos electrónicos exacerba lo que es su condición de base y se recomienda que aquellos pacientes que son asmáticos diagnosticados no lo utilicen como parte que existen. Aunque a uno le parezca descabellado, hay pacientes que son asmáticos Sí. que hacen síntomas que saben que no están controlados y a pesar de eso se les torna difícil lo que es dejar ese tipo de dispositivo. Pero que de hecho está demostrado que los vapes son todavía más peligrosos que el cigarrillo convencional, porque los químicos que tienen efectos mucho más complicados. Doctora, una de las cosas que me gustaría saber de la experiencia propia es cuando yo he tenido crisis asmáticas, yo me doy cuenta más que nada porque me suena un pitillo. Pero no todo el mundo le suena el pitillo cuando tiene el asma. ¿Qué provoca eso? ¿Qué hace de diferente en cada caso? Los síntomas característicos de un paciente que tiene sintomatología en el caso de un paciente diagnosticado con asma, porque cabe destacar que ese pitito, que le llamamos el pitito en el pecho, se llama sibilante. Y el sibilante no es sine qua non de la enfermedad de asma. Hay otras enfermedades que lo pueden provocar. Ok. Pero entre los síntomas que un paciente asmático puede presentar está el sibilante, está la tos preponderantemente seca, a predominio nocturno, temprano en la mañana. Está también la sensación de falta de aire, que es lo que se conoce como disnea, y está la opresión de pecho. Esos son los más característicos. Entonces, ¿qué lo puede provocar? El sibilante se define como estrechez de los conductos por donde pasa el aire. En este caso, por una causa inflamatoria, pero hay otras causas. O sea, todo lo que provoca estrechez, cuando pasa el aire por ese espacio que está estrechado, pues va a sonar. Entonces, hay que desinflamar esa vía respiratoria para que el paciente O deje sea que de sería presentar los recomendable sibilantes. ir donde un otorrino y un neumólogo para que te diagnostique Exacto. la condición que tienes. Los Poder sibilantes trabajar. pueden ser de vía respiratoria superior e inferior. En el caso de asma es de vía respiratoria baja. Y el asma lo maneja el neumólogo. Exactamente. Bueno, pues me gustaría, como te decía hace un momento, que nos des algunas recomendaciones básicas de qué podemos hacer y qué no debemos hacer cuando hay asma presente en la casa. Lo primero es que en el preciso momento que usted sabe que usted es un paciente diagnosticado con asma, no automedicarse.
el paciente tiende mucho a compartirse tratamiento, que a mí me indicaron esto, que te puede probar. Aparte, también sucede que los inhaladores de salbutamol, al tener menor costo, suelen dejar su tratamiento de base y entonces utilizar mucho las bombitas de salbutamol, que son a menor costo, y después entonces escuchamos mucho la frase de, pero es que yo me vuelvo adicto, no me prueba, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que el salbutamol es un medicamento que tiene menor efecto, que da mucho efecto cardiovascular, y por eso usted ve que el paciente de manera reiterativa tiene que usarlo varias veces. No automedicarse. Lo segundo es, si usted presenta sintomatología, o sea, si usted es un paciente no controlado, pues acudir a la consulta, que se le ponga el tratamiento de manera individualizada a usted. Yo soy una paciente asmática, al igual que tú, y yo llevo una vida normal como aquel que en su vida le han dicho que es un paciente asmático. Pero para eso usted tiene que tener control de su enfermedad. Exacto. Así como el hipertenso, el diabético, el asma es una enfermedad que no se cura. En tercer lugar, ya que usted sabe que es un paciente asmático, tener pendiente en el hogar aquellos factores que pueden exacerbar su enfermedad de base. Polvo, ácaros, o sea, tener una mejor higiene, un control de higiene en la casa. Cortinas, alfombras, peluches, olvídese de Animales eso. en la Los casa, animales. Olores tienen fuertes. celitos, olores detergentes, Sí. todo lo que usted sabe que le exacerba la sintomatología per se. Hacer ejercicios, cualquier tipo, como por ejemplo natación y aeróbicos, ayuda mucho en los pacientes. Siempre se ha recomendado lo que son ese tipo de deportes como la natación. Y también ir de manera recurrente a las consultas, porque no es meramente sine qua non o certero de que el paciente tiene que llevar el mismo tratamiento toda la vida. A veces Exacto. uno puede ir desescalando en algunos pacientes el tratamiento hasta un punto que usted puede lograr controlar y suspenderse el tratamiento y solamente dejarle inhaladores por si acaso. Y definitivamente los alérgenos van cambiando con los años también. Lo Sí. que ahora mismo puede provocarme una alergia no necesariamente más adelante me la puede provocar. Doctora, gracias por acompañarnos y arrojarnos luz con este tema tan importante. Siempre en la orden.